Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión analizaremos una partida jugada recientemente entre el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, y el joven prodigio indio Ramesh Babu Pragnananda, jugado en el torneo Champions Chess Tour en Oslo, Noruega. La partida comenzó con la jugada caballo F3, la cual es una jugada bastante flexible que puede llevarnos casi a cualquier apertura. D5, E3, caballo F6 y C4. Ahora hemos llegado a una especie de apertura inglesa. Se jugó E6, caballo C3, C5 y D4. Ahora hemos llegado por transposición a una defensa Tarrasch del gambito de dama. Se jugó caballo C6, C por D5, E por D5, alfil B5 clavando al caballo de C6 y ahora las negras capturaron en D4. Aquí las blancas están ante un dilema, tomar con peón o tomar con caballo. Si tomamos con peón, llegamos a una posición donde tenemos estructura de peones simétricas, por lo tanto se comparten columnas abiertas y nadie tiene especial ventaja. Por lo tanto, es una posición que el blanco no quiere llegar. Por lo tanto, cuando le tomaron en D4, tomó con caballo. Esta posición es estratégicamente más interesante porque jugamos contra un peón de dama aislado. Para jugar contra este peón existen ciertas estrategias, como por ejemplo hay que bloquear el peón, hay que llevar las fuerzas a atacar ese peón y una vez que ya lo estemos atacando, quitar el bloqueador para poder capturarlo. No siempre funciona esa estrategia, pero es la idea general. Después de caballo por D4, alfil D7, desclavándose, enroque corto, alfil D6 y ahora el blanco jugó caballo F3. Había una alternativa bastante interesante a caballo F3, que era la jugada E4. A esto pudo haber seguido, por ejemplo, caballo por E4, caballo por C6, que es una jugada intermedia, y después de alfil por C6, nosotros podríamos jugar dama por D5, aprovechándonos de que nuestro alfil clava el alfil de él y por lo tanto no me pueden capturar a la dama. Pudo haber continuado en enroque corto, ahora sí hay que comer el alfil de C6 porque me están capturando a la dama de D5. Alfil por C6 y ahora el negro tiene que hacer la jugada intermedia caballo por C3 porque si no lo hace y me toma por ejemplo al alfil de C6 simplemente le capturamos el caballo y hemos ganado una pieza. Por lo tanto, después de caballo por C3, B por C3, B por C6 y dama por C6. Aparentemente hemos ganado un peón y tenemos simplemente un peón de más y listo. Pero no es así, porque por ejemplo después de la jugada torre C8 y dama F3 defendiendo el peón, podría continuar por ejemplo el alfil a E5 atacándonos el peón, la dama A5 atacándonos el peón también y sería bastante difícil de defender. Por lo tanto, las negras tienen al menos igualdad. Después de la jugada, volviendo a la partida, después de la jugada caballo F3, se jugó alfil E6 porque había una amenaza directa sobre el peón de D5 con la dama y con el caballo. Por lo tanto, si estamos amenazando a ese peón con dos piezas, también hay que defenderlo con dos. Ya está defendido con el caballo, ahora hay que traer una segunda pieza, que en este caso fue el alfil. Ahora B3, con la clara idea de darle una mejor casilla a ese alfil, porque la otra casilla alternativa es bastante pobre. Ahora, después de B3, enroque corto, alfil B2, llevando el alfil a la casilla anhelada, que es en la gran diagonal. Alfil G4, clavando el caballo, H3, alfil H5, y ahora una jugada muy instructiva, que es alfil E2. Con esta jugada nos desclavamos del caballo y ahora, por ejemplo, podemos intentar cambiar estos alfiles. Después de alfil E2, las negras jugaron torre C8 y ahora continuó una jugada muy interesante que es caballo H4. Esta jugada lo que busca principalmente es intercambiar alfiles, pero si el negro lo rehúsa y quita su alfil, entonces lo capturamos con el caballo y quedamos con la ventaja de la pareja de alfiles. Veamos la primera. Si hace alfil por E2, entonces capturamos con el caballo para mantener el control sobre la casilla importante D4. Podría continuar, por ejemplo, alfil E5, simplemente lo capturamos, captura con el caballo y ahora, por ejemplo, después de dama D4, las blancas tienen una clara ventaja.
Si por el contrario juegan lo que se jugó en la partida, que fue simplemente retirar su alfil, jugando alfil G6, entonces simplemente lo capturamos con el caballo y después de que tome con peón, jugamos caballo B5. ¿Cuál es la idea de caballo B5? Pues de nueva cuenta, controlar la casilla de 4. Lo controlamos con 3 piezas y un peón. Por lo tanto, el peón de D5 va a estar suficientemente bloqueado. Alfil B8, alfil F3, juntando fuerzas para atacar al peón débil, bueno, al peón aislado. Después de A6, caballo D4, bloqueando el peón. Torre E8 y caballo por C6. Esta jugada es muy interesante porque deja al negro, entre dos alternativas, tomar con peón o tomar con torre. Si toma con torre, permanece la debilidad en D5 del peón aislado, pero por otro lado, si toma con peón, que es efectivamente lo que sucedió en la partida, se crean unas nuevas debilidades. Por ejemplo, el peón de A6 queda como un peón aislado y ahora los peones de C y D son conocidos como peones colgantes. Estos pueden ser una fortaleza o pueden ser una debilidad. Comienzan siendo una debilidad en esta posición porque el peón de C es un peón retrasado, un peón que podemos molestar a través de la columna abierta. Entonces, después de B por C6, las blancas jugaron dama D3, amenazando a una de las debilidades que es el peón de A6, y las negras decidieron simplemente quitarlo. A5 y listo. Ahora las blancas juntan fuerzas para ir contra la otra debilidad. Torre AC1 atacando el otro peón, la otra debilidad. Después de torre AC1, caballo E4 y las blancas deciden simplemente simplificar la posición. Alfil por E4, estamos eliminando la hojarasca del tablero, ¿verdad? Deshaciéndonos de las piezas que no nos sirven para nada. En este caso las piezas que son útiles son las torres y la dama. El alfil de B2 también porque tiene la gran diagonal, pero los que van a ir sobre las debilidades son las torres y la dama. Después de torre por E4, tomar con peón no tendría mucho sentido porque dejaría estos dos peones más débiles que antes. Ahora son dos peones aislados y sobre todo el peón de C6 está en una columna abierta, por lo tanto sería bastante complicado de defender. Por lo tanto tomó de torre y después de torre por E4, torre C2 con la clara idea de traer la otra torre y doblar torres en la columna C. Y ahora, por increíble que parezca, las negras jugaron torre H4 que aparentemente es perdedora, porque la mejor habría sido dama C7, que crea la amenaza de mate en H2 y después de que el blanco la defienda, por ejemplo, con G3, seguiría la jugada que ahorita es un poco difícil de entender, pero a raíz de lo que sucedió en la partida podríamos entenderla. Dama B7. ¿Para qué sirve dama B7? Pues para impedir que la dama penetre a la peligrosa casilla dama A6, donde atacaría a las dos debilidades y a la torre de C8 además. Pero al jugar torre H4 permite la siguiente variante, que comienza con torre de F a C1, creando presión sobre el peón de C, y una vez que las negras defienden con dama D6, simplemente quitamos el rey primero y seguimos con la presión. Y después de, por ejemplo, torre H5, que fue lo que se jugó en la partida, ahora sí sigue la jugada de la que habíamos hablado anteriormente, que es dama A6, presionando todo, el peón de A5, el peón de C6 y la torre de C8. Al menos vamos a ganar un peón porque estamos atacando a los dos. Si quita la torre, nos comemos un peón, como sucedió efectivamente. Las negras decidieron quitar la torre, la quitaron a F8 y ahora simplemente torre por C6 y las blancas están completamente ganadas. Parece que solo es un peón, pero en realidad la posición ya está muy perdida porque además se queda con dos peones débiles que son dos peones aislados y el rey, por mucho que no lo parezca ahorita, está bastante inseguro. Se jugó dama H2 y ahora torre C8 simplemente, tratando de simplificar un poquito más la posición y tratando de hacer entrever lo en peligro que está el rey negro. Alfil D6, simplemente capturamos la torre y cuando capture el alfil, clavamos el alfil, simplemente subiendo la torre hasta el final. Torre F5 y ahora al parecer las negras ya estaban perdidas, pero al parecer ahora es de manera forzada porque continúa la variante torre por F8, rey por F8. Si por ejemplo las negras jugaran rey H7 o algo, pues tenemos un alfil de más y la victoria es muy fácil, así que no vale la pena analizar eso. Después de torre por alfil,
simplemente rey por F8. Y ahora la variante forzada, dama C8, rey E7 y alfil A3. En esta posición las negras podrían sacrificar su dama, por ejemplo jugando dama D6. Pero eso y rendirse es lo mismo, ¿no? No vale la pena tampoco analizarla. En la partida se jugó, después de rey F6, se jugó dama D8 jaque y las negras abandonaron ya que van a recibir mate pronto, ¿no? Después de que jueguen, por ejemplo, rey E5, reciben mate con dama E7. Y si hubieran jugado rey E6, dama E7 también es mate, por lo tanto, estaban perdidas por completo las negras. Y aquí el joven prodigio Praggnanandhaa decidió abandonar. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Hasta luego.